Hola, mi nombre es Flores Emilio. Y el mío, Nicolás Gómez. Y hoy vamos a hablarles sobre las uniones químicas. Hola, estamos acá de vuelta y vamos a explicarles, mejor dicho, mi compañero va a explicarles cómo se definen las uniones químicas. ¿Cómo se define, Emilio? La unión química se define como la fuerza de atracción que mantiene unidos a los átomos, moléculas e iones, la cual siempre es la naturaleza eléctrica. Bien, esa es la definición. Ahora veremos cómo se clasifican. Estas se clasifican en dos tipos, las interatómicas y las intermoleculares. Las interatómicas son las que se establecen entre los átomos. Hay de tres tipos. En dos de ellas, las llamadas iónicas y covalentes, los átomos tratan de llegar a completar el último nivel con 8 electrones, cumpliendo con la clásica teoría del octeto de Lewis. La otra es la unión metálica, que se establece entre los átomos iguales del mismo metal. Ok, mi compañero va a explicar las uniones iónicas. Explica, a ver. Uniones iónicas, aquellas que realizan entre metales y no metales, donde la diferencia de electronegatividad es importante. Ejemplos típicos lo constituyen los metales del grupo 1 o 2, con los no metales del grupo 7. Ejemplo, sodio con cloro o calcio con bromo. En estas uniones los electrones no se comparten, sino que ceden y captan la forma absoluta. Es decir, los metales electropositivos ceden electrones adquiriendo cargas positivas, por tener protones en exceso. Y los no metales electronegativos los aceptan y comparten así su último nivel energético. Se forman así cationes positivos y aniones negativos. Los iones también tienen propiedades, las cuales son tener puntos de fusión y ebullición elevados, ser solubles en solventes polares como el agua, formar estructuras de redes cristalinas duras, presentar alta conductividad eléctrica en soluciones acuosas por ser iones. Ahora le dejaremos una imagen acá en pantalla de un caso típico de una unión iónica. El sodio del grupo 1 con el cloro del grupo 7 tienen bastante diferencia de electronegatividad. El sodio le cede al cloro el único electrón que tiene con su última capa o nivel energético. De esta manera, el cloro completa su último nivel con 8 electrones, quedando formados el catión sodio y el anión cloro. Este tipo de estructuras, representadas con los electrones de la última capa, se denominan estructuras de Lewis. También las usaremos por las uniones covalentes. Otros ejemplos: el calcio del grupo 2 se une con otros del grupo 7. En este caso, el yodo. Los dos electrones del calcio son cedidos a los dos átomos del yodo, que tienen 7 electrones en su último nivel, llegando de esta forma al octeto propuesto por Lewis. En este tipo de unión los no metales se unen con los no metales, si entre los átomos con poca o nula diferencia de electronegatividad. Y a diferencia de las uniones iónicas, no se forman iones. Las uniones se establecen por la formación de pares electrónicos, de las cuales cada electrón del par es aportado por cada uno de los átomos que forman dichas uniones. Los electrones se comparten, no se ceden, se captan totalmente. Esta es otra gran diferencia con respecto a la unión iónica, en donde los electrones se ceden totalmente del par por los cationes. Aquí veremos un ejemplo de una unión covalente entre el oxígeno y el carbono. Podemos ver que la formación de dos pares dobles de electrones, ya que cada unión está formado por 4 electrones en total. Dos de ellos los aportan el carbono y los otros dos el oxígeno. Tanto el carbono como el oxígeno llegan a 8 electrones en total. En las uniones metálicas, los átomos se mantienen unidos gracias a sus núcleos positivos. Están rodeados de una nube de electrones que permanentemente están en movimiento. Adquieren una forma de red tridimensional donde los nudos están representados por los núcleos atómicos y estos están rodeados por otros. Esta característica es la responsable de algunas propiedades de los metales, como ser excelentes conductores de la electricidad y tener cierto brillo. A continuación veremos a desarrollar un tema que nos sirve para entender la polaridad de las moléculas covalentes, geometría molecular y geometría electronómica. Cuando analizamos alguna molécula y llegamos a la conclusión de que son polares, debemos analizar las causas. Debemos comentar básicamente la teoría de la repulsión de los pares electrónicos de valencia. Esta teoría establece que los pares electrónicos compartidos entre átomos
y los no compartidos guardan entre sí la máxima distancia posible por la repulsión entre cargas negativas. Si por ejemplo estamos en presencia de solo dos pares electrónicos, estos se separan unos 180 grados. Si tenemos tres pares en total, se separan formando 120 grados de separación entre sí, y así sucesivamente. Esto ayuda a establecer la geometría molecular y la electrónica que tendrán los compuestos covalentes en el espacio. Determina que un compuesto sea polar es la magnitud de una cantidad vectorial llamada momento dipolar. Cada átomo que se une con otro distinto determina un momento dipolar. La suma de los distintos momentos de cada enlace entre el par de átomos va a dar como resultado el momento dipolar, resultante de la molécula. Si la resultante da 0, concluiremos que la molécula será no polar. Así no sean 0 los momentos individuales. Esto sucede porque los momentos se anulan entre sí. Porque de igual intensidad y de sentido contrario. En geometría molecular y electrónica, como vemos en un factor hidrógeno, es la más fuerte de las intermoleculares y es la responsable del alto punto de ebullición que existen moléculas como el agua. Se da mucho en aquellas moléculas que tienen átomos de hidrógeno. El ejemplo más común de la molécula es el H2C. Representamos la primera estructura electrónica de esta molécula. Las fuerzas de Van der Waals son fuerzas menos fuertes que las del puente de hidrógeno. Su naturaleza es eléctrica y aparece como consecuencia de la aparición de dipolos permanentes o los tránsitos en moléculas vecinas. En la de dipolo permanentemente, cada molécula constituye un dipolo y su parte positiva se une con la parte negativa de la molécula vecina, es decir, que este tipo de unión se da solo en moléculas polares. En las uniones de dipolo transitorio, cada molécula es un dipolo por un periodo muy corto de tiempo. Estas uniones también se conocen como fuerzas de London. No son moléculas polares, por tener una distribución electrónica muy simétrica alrededor del núcleo atómico. Sin embargo, en algunas circunstancias, estas moléculas pueden cambiar su distribución simétrica por algún choque contra el recipiente o con moléculas vecinas, apareciendo los dipolos momentáneos y las interacciones con moléculas vecinas. Cabe aclarar que las fuerzas de London existen también en todas las moléculas polares, ya que estas igual experimentan corrimientos en sus nubes electrónicas. Pero en las moléculas no polares no son las únicas fuerzas intermoleculares que existen. En otras ocasiones se pueden generar también dipolos inducidos por la aproximación de una molécula polar hacia otra no polar. La polar inducirá un dipolo en la molécula no polar. Ok, este es el final del video. Espero que les haya servido o algo así. Y nada, acá le vamos a dejar un video un poco gracioso, supuestamente Emilio. Y nada, chao. Mi nombre es Flores Emilio. Y el mío. Mi nombre es Flores Flor. No, pero me confundí. No. Flores Emilio. Ya, mi nombre es Flores Emilio. Y el mío, Nicolás Gómez. Y hoy vamos a hablarles sobre... ¿Qué?